Buenos días a todos. La sesión de hoy que vamos a dar trata sobre la pitiriasis rubra pilar. Un segundito. Ahí, perfecto. Este es un poco el índice que vamos a seguir a lo largo de la sesión, los aspectos básicos que vamos a tratar. Y bueno, para empezar, recordar que la pitiriasis rubra pilar es una dermatosis inflamatoria papuloescamosa infrecuente, su causa no es conocida y aunque la mayoría de los casos suelen tender a la resolución espontánea, sí es cierto que hay un porcentaje de determinadas variantes que presentan un curso crónico y recidivante. Entonces, antes de meternos un poquito más en la sesión, vamos a dar una pequeña pincelada de la historia, que esto siempre nos gusta. Entonces, la primera vez que se describió esta entidad fue en 1835, la describió Tarral, pero la describió como una variante de psoriasis. No fue hasta 20 años después en los que de Vergy ya la describió como una entidad propia, separada de la psoriasis, y ya le dio el nombre de pitiriasis pilar. De hecho, clásicamente la pitiriasis rubra pilar es por este motivo por lo que también se conoce como enfermedad de Vergy. Y ya finalmente, en 1889, ya fue Besnier quien le puso el nombre completo, le puso el apellido de Roja, y es como la conocemos actualmente como pitiriasis roja pilar. En cuanto a la epidemiología, pues una enfermedad que se puede presentar por igual en ambos sexos. Si bien es verdad que la variante juvenil parece que tiene una cierta predominancia en hombres. También podemos verla en todas las razas, pero con una mayor frecuencia en pacientes caucásicos. Y hay dos picos de incidencia. Por un lado tenemos pacientes jóvenes entre la primera y segunda década de la vida y un segundo pico en la sexta década. Si bien hay algunos autores que reconocen entre estos dos picos un tercero que estaría rondando entre los 30 y tanto, 40 años. La mayoría de los casos son adquiridos, pero bien es cierto que cada vez se están describiendo más casos familiares y en estos casos se ha visto que lo que se produce es una mutación en el gen CAR14. Y estos casos se transmiten de forma autosómica dominante. Si bien es cierto que cada vez hay más casos descritos de esto de formas familiares, sigue siendo una forma minoritaria e infrecuente. Sobre la etiopatogenia de la enfermedad, pues es desconocida, quitando la forma familiar en las que hemos dicho que sí que se conoce esta mutación en CAR14. Las demás formas adquiridas, pues bueno, se han postulado distintos mecanismos. Por un lado se ha hablado de que puede existir un déficit de vitamina A o bien una alteración de su metabolismo, por eso de que clásicamente y en la actualidad pues se han empleado los retinoides. Después también se ha hablado que puede haber un cierto componente autoinmune, porque hay pacientes con pitiriasis rubra pilar que asocian trastornos como por ejemplo una celiaquía, una miastenia gravis. Y existen también determinados desencadenantes físicos, bien porque se ha visto que hay casos de pitiriasis precedidos bien por infecciones, por fármacos, o bien casos agravados por estas causas. Y quiero destacar entre estos desencadenantes físicos el tema de la radiación ultravioleta, que si bien la fototerapia es uno de los tratamientos que se ha usado, también hay que tener en cuenta que existen casos fotoagravados. Entonces hay que tener cuidado con esto. Respecto a los casos paraneoplásicos, pues no está muy claro que realmente estos casos existan. Se han descrito algunos y los que se han descrito han sido todos con neoplasias de órganos sólidos. Respecto a las características clínicas, pues presenta una serie de hallazgos muy característicos y que nos van a hacer sospechar esta entidad. Lo primero que tenemos son unas pápulas foliculares hiperqueratóxicas que empiezan siendo más localizadas y posteriormente estas se van extendiendo, van aumentando, pudiendo llegar a formar grandes placas. Incluso hay pacientes que pueden progresar incluso a una eritrodermia franca con una exfoliación, una descamación más o menos llamativa. Muy típico de la pitiriasis rubra pilar es la coloración tan característica que tiene, que es una coloración asalmonada, adquiriendo un tono incluso anaranjado.
Entre la localización, pues aunque puede ser generalizada, es muy típico, como vemos ahí en la imagen, la localización en el dorso de los dedos, vemos aquí estas papulitas foliculares. Y como vamos a ver en las imágenes siguientes, es muy típico también en la pitiriasis rubropilar estos islotes de piel respetados. Aunque vemos las papulitas foliculares, vemos esa descamación que puede ser más o menos llamativa, pero los islotes respetados nos van a dar una gran pista para sospechar esta enfermedad. Aquí vemos otra imagen de esas pápulas foliculares hiperkeratóxicas. Aquí una paciente que ya ha progresado a una eritrodermia, pero si veis, sigue manteniendo esos islotes de piel respetados y la coloración esa salmonada que hemos comentado tan típica. Aquí otra paciente, si veis, puede tener un mayor o menor descamación, pero sigue manteniendo ese colorcito. Aquí quizá puede ser un poco más complicado en este caso sospechar esos islotes, podemos intuir algún pequeño islote respetado, pero sin embargo en este paciente, pese a la afectación que tiene, intenta seguir manteniendo esos pequeñitos islotes respetados. Otros hallazgos clínicos que podemos encontrar. La queratodermia palmoplantar, muy característica, como vemos en esta imagen, que es una queratodermia que describen como seria, y vemos ese típico color anaranjado de las palmas que hemos comentado antes. Es curioso que pese a la afectación que vemos que pueden llegar a presentar los pacientes, el prurito no es muy acentuado en esta patología, y sobre la afectación de cuero cabelludo y cara, normalmente suele ser la manifestación inicial. Los pacientes empiezan con un eritema, con una descamación muy fina, que en estas localizaciones es una descamación más sutil, y en cambio, conforme van progresando al resto del cuerpo, la descamación del cuerpo suele ser más acentuada. La afectación de mucosa existe, está descrita, pero es bastante infrecuente. Aquí vemos otra imagen, un ejemplo de diferentes grados de afectación palmoplantar, si os fijáis aquí. ¿Veis? Este paciente con sus islotitos respetados pese a la eritrodermia que presenta. Y otros hallazgos clínicos que podemos encontrar, pero esto es más raro, no tenemos que ir tanto a buscarlo, pues son hallazgos un poco más incidentales, digamos, entre comillas. Podemos tener afectación ungueal, bien en forma de hiperkeratosis, de afectación de la lámina ungueal con alteración de la coloración. Podríamos ver estroping, pero es raro, tienen que ser pacientes con una afectación facial muy intensa, muy prolongada, esto sería raro verlo. Y en algunos pacientes pues podemos encontrar algunas adenopatías por la inflamación, adenopatías reactivas y algunas artralgias. Respecto a la clasificación, pues la que está vigente es la clasificación de Griffith, que lo que hace es clasificar la pitiriasis rubropilar en 6 subtipos, que vamos a ir viendo pequeñas características de cada uno de ellos. Si os fijáis, básicamente, esta clasificación lo que hace es clasificar a los pacientes en función de la edad, si es adulto es una forma juvenil, en función de la extensión, es decir, si es una forma generalizada o si es localizada, y en función de su pronóstico de evolución, es decir, si va a ser una forma autolimitada en unos años o por el contrario, una forma que se va a cronificar. Entonces, de forma sencilla, pues la tipo 1 adulto clásica es la variante más frecuente, más del 50% de los casos. Esta forma presenta toda la clínica típica que os he descrito anteriormente y que hemos visto en las imágenes. Empieza en cabeza y cuello y va progresando caudalmente. Y lo bueno de esta forma es que aunque durante unos años perdura, pero se autolimita en la mayoría de los casos con una duración aproximada de unos 3 años. Luego tenemos la forma adulto atípica, que puede presentar las mismas características que la clásica, pero sí que presenta típicamente una queratodermia palmoplantar más marcada, más gruesa y una descamación histiosiforme en las extremidades inferiores. ¿Cuál es el problema de esta? Que a diferencia de la clásica, esta se autolimita en muy pocos casos y por lo general tiende a cronificarse. Si pasamos ya a las formas juveniles, que serían la tipo 3, 4 y 5, vemos que existe una juvenil clásica que sería análoga a la clásica del adulto, lo único que esta se presenta o en niños pequeñitos menores de 2 años o bien en la adolescencia, pero presenta la misma clínica que la clásica y es autolimitada igual. Luego tenemos la juvenil atípica, que sería la homóloga del adulto, pero 2 pequeños apuntes de esta forma. Los pacientes clásicamente tienen unos cambios esclerodermiformes muy típicos en manos y pies, y además de los casos familiares que se han descrito con esa mutación que hemos hablado en el CAR14, suelen presentarse con esta forma juvenil atípica.
De las últimas formas juveniles que tenemos es la circunscrita, que esta tiene bastante buen pronóstico, se localiza solo en codos y rodillas y además es la segunda variante más frecuente. Y por último, lo que tenemos es un tipo 6, que este tipo está asociado al VIH, presenta las mismas características clínicas que la forma clásica del adulto, pero con la peculiaridad de que suele asociar también hidradenitis y acné conglobata, y además esta forma no suele responder también al tratamiento clásico de la pitiriasis rubra pilar, sino que el paciente suele mejorar cuando tiene un tratamiento antirretroviral correcto. Aquí simplemente en esta imagen es lo mismo que os he explicado, pero en este esquema para verlo un poquito más visual. Vemos las 6 formas aquí que os he descrito, que las diferencian entre adulto y juvenil, y entre que sea generalizada o que sea focales. Si os fijáis, todas las formas son generalizadas, la única focal es la juvenil circunscrita. La clásica, tanto de adulto como juvenil, son autolimitadas en unos 3 años, y tanto la típica adulta como la típica juvenil tienden a cronificarse. Esto simplemente para mostraros un ejemplo de la tipo circunscrita juvenil, como hemos dicho, con la localización típica en codos, en rodillas, y puede afectarse también dorso de dedos, que es también muy típico esa localización. En cuanto a la histopatología, pues lo que vamos a ver, como vemos aquí en la imagen, es una dermatitis psoriasiforme. Si bien típicamente las crestas suelen ser cortitas y un poquito más anchas, vemos por supuesto afectación de los folículos pilosos con ese tapón de queratina en su superficie, y es muy típico también que veamos que en los hombros de ese tapón de queratina suele haber paraqueratosis, como vemos aquí. Puede haber un infiltrado inflamatorio, pero ese suele ser escaso, no es lo que nos va a dar la pista del cuadro. Y como vemos en esta imagen, una característica típica de la epitiriasis rubra pilar es esa alternancia de paraqueratosis con ortoqueratosis. Y esta alternancia la tenemos tanto a nivel horizontal como en vertical. Y este patrón de alternancia de para y ortoqueratosis es lo que se conoce como patrón endamero o patrón en tablero de ajedrez. Y algo que también podemos hallar, como vemos aquí, es una hipergranulosis. Respecto al diagnóstico diferencial, pues bueno, por supuesto, con otras formas de eritrodermia, por ejemplo, la eritrodermia atópica, ¿no? Con determinados linfomas cutáneos, pero sobre todo el principal diagnóstico diferencial, tanto a nivel clínico como histológico, debemos hacerlo con la psoriasis. Como vemos aquí, tanto una enfermedad como la otra pueden presentarse en las mismas localizaciones y con clínicas bastante similares. Vuelvo a poneros esta imagen de la juvenil circunscrita, que hemos dicho que típicamente se localiza en codos y rodillas, como sucede en la psoriasis, que puede presentar también afectación ungueal, igual que en la psoriasis. Pero, aunque puedan parecerse, hay determinadas peculiaridades o determinadas pistas que nos van a ayudar a hablar de una u otra enfermedad. La pitiriasis rubra pilar, lo primero, ese color que hemos dicho tan típico, anaranjado, asalmonado. Y además los islotes respetados y, por supuesto, la distribución folicular que no tiene la psoriasis. En la psoriasis, por el contrario, pues la escamación suele ser un poquito más gruesa, el color no suele tener ese color anaranjado, la afectación ungueal típica la conocemos, con ese pitting, con esas manchas en aceite, y pues también nos puede orientar si el paciente tiene antecedentes familiares de psoriasis. Otra entidad con la que debemos hacer el diagnóstico diferencial, la dermatomiositis. Hemos dicho que una localización típica de la pitiriasis es en el dorso de dedo, que en algún momento, si el paciente no tiene otra clínica más marcada, nos puede hacer pensar en unas pápulas de Gottron. Si bien es cierto que las pápulas de Gottron se localizan en los nudillos, y en cambio la pitiriasis afecta a todo lo que es el dorso de los dedos. Y por supuesto, pues en la dermatomiositis vamos a tener otra serie de hallazgos, el eritema heliotropa, la debilidad muscular, las alteraciones analíticas, ¿no? Pues que nos van a ayudar a diferenciar una entidad de otra. Sobre la histiosis en confeti, pues bueno, podemos ver que aunque la coloración no es igual, pero sí que es esa eritrodermia con esos parches de piel respetados, pero también hay características que nos ayudan a diferenciarlo. La histiosis, aparte de que es congénita, se presenta desde el nacimiento, y en cambio la pitiriasis, aunque podemos verla en niños chiquititos, no es congénita. Y aparte la histiosis va a tener todo un cómputo de manifestaciones extracutáneas que nos ayudarán a diferenciarlo. Por ejemplo, la histiosis en confeti va a tener estropión, va a tener keratodermia palmoplantar muy marcada,
la descamación histiosiforme típica, hipoplasia de las mamilas, tenemos los pabellones auriculares de implantación más bajita, podemos tener una hipertricosis. Vamos a ver otros hallazgos que nos ayudarán a diferenciarlo. Y ya para finalizar, sobre el tratamiento de la pitiriasis rubra pilar, pues los tratamientos tópicos realmente van a ser más un complemento al tratamiento sistémico. Quizá podríamos utilizarlos en monoterapia, bien en la forma juvenil circunscrita o en casos pediátricos, en esos niños que hemos dicho que empiezan antes de los 2 años de edad. La vitamina oral es un tratamiento que se usó clásicamente al inicio, que las primeras publicaciones decían que tenía cierta efectividad, pero esto en la actualidad no se utiliza porque tenemos tratamientos mucho más efectivos y porque además las dosis que se daban eran muy elevadas y eran dosis tóxicas. Respecto a los tratamientos sistémicos, si os fijáis, pues son un poco los mismos que usamos a la hora de tratar una psoriasis. En primera línea seguimos manteniendo los retinoides, sobre todo el acitretino, a dosis similares, quizá un poquito más altas, ¿no?, de las que podíamos usar en la psoriasis. El metotrexato, también a dosis similar a la psoriasis. Y respecto al metotrexato, se han llegado incluso a publicar regímenes en vez de semanales, regímenes de 5 días a la semana, pero esto se quedó descartado porque se vio que tenía muchísima mayor toxicidad y que no aportaba beneficio clínico. Y también se han hecho combinación de metotrexato con retinoides orales, pero en estos casos la hepatotoxicidad aumenta muchísimo, entonces no es lo más recomendado. Lo que tenemos en la actualidad y lo que ya desde hace unos años se postula como tratamientos prometedores, sobre todo en casos refractarios, es el tema de los biológicos. Los primeros que se utilizaron fueron los anti-TNF, sobre todo el infliximab, es el que tiene más casos recogidos en la literatura, y ahora, sobre todo, los que tenemos son el secukinumab y el ustekinumab, que los empleamos sobre todo en los casos familiares que hemos comentado con la mutación CAR14, que además típicamente estos casos familiares suelen responder peor a los tratamientos sistémicos clásicos, de ahí que recurramos a los biológicos. Aquí os pongo, por ejemplo, dos ejemplos, ¿no? Una pitiriasis rubra pilar, un caso refractario que trataron exitosamente con ustekinumab. Además, la ventaja de los biológicos es que en caso de ser necesario, pues podemos combinarlo, por ejemplo, con metotrexato, al igual que hacemos en la psoriasis. Y ya, por supuesto, pues hay también la literatura descritos otros muchos tratamientos. La mayoría, no hay estudios aleatorizados, la mayoría son bien casos aislados o bien series de casos. Y tenemos que, bueno, los diferentes tratamientos que aparecen aquí, pues se han utilizado algunos con más éxito y otros con menos. Os vuelvo a recordar el tema de la fototerapia, que hemos dicho que si bien se ha usado como tratamiento, cuidado con las formas fotoagravadas. Y ya para terminar, pues recordar que la pitiriasis rubra pilar es una enfermedad infrecuente, pero que la podemos ver tanto en adultos como en niños, por eso tenerla siempre entre los diagnósticos diferenciales. La etiopatología es desconocida, pero recordar bien las formas familiares que conocemos esta mutación, así como la posible asociación con el VIH. La clínica que nos va a ayudar a sospecharla con esa distribución folicular, con los islotes respetados y la afectación anaranjada palmoplantar. Y recordar que esta enfermedad sigue siendo un desafío terapéutico. Los casos pues son infrecuentes, no es una enfermedad muy frecuente que tengamos amplias series ni ensayos aleatorizados. Y bueno, aunque los retinoides siguen siendo el tratamiento de primera línea, recordar que los biológicos cada vez están posicionándose más como un tratamiento prometedor, sobre todo para esas formas refractarias. Y muchas gracias por su atención. Quiero finalizar diciendo que las imágenes empleadas se han obtenido de direcciones de Internet y publicaciones de uso público, perteneciendo a los derechos de imagen a sus autores y siendo empleadas en esta presentación únicamente con fines docentes. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espérate.